En el gran encuentro hay jugadores de valía. Siempre nos interesa que estén jugando y recorriendo la cancha como saben hacerlo. Por ejemplo, aquí, en el primer turno, aparece el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Y como este es un programa de esta naturaleza, que tiene esa impronta deportiva, vamos a empezar por el Oscar Cachi Martínez, deportista. ¿Qué tal? Primero, un gusto que estés aquí. Un gusto dialogar contigo y la audiencia del canal. Por ejemplo, hincha de Colón de Santa Fe. Sabalero. Sabalero, a muerte. A muerte. ¿Estás en la comisión también o participás? Sí, acompañando. La verdad que acompañándolo a José Viñati, un hombre con el cual yo he generado una gran amistad y creo que uno de los presidentes de clubes más importantes de la Argentina, ¿no? Basta con recorrer las instalaciones de Colón y los logros deportivos de Colón en estos últimos años para ver... Esa movilización que se hizo a Paraguay. Fantástica, sí. Y bueno, con un subcampeonato de Sudamericana, con el campeonato aquí en la liga local. ¿Y hubo algún Cachi Martínez deportista en alguna disciplina? Sí, pero soy muy alto, así que yo le mando mensajes a los pies, pero no responde. No, sí, jugué al fútbol en Sportivo Guadalupe, un club de Santa Fe. Fui mucho tiempo número 7 ahí y después ya me dediqué a jugar un picadito nomás. No tengo la performance que vos tenés, que todavía permanece. Sí, estamos, sí. Pero bueno, la verdad que el fútbol es muy interesante porque es un deporte que sociabiliza, que no tiene fronteras en términos sociales y que demuestra que el talento puede estar en cualquier parte, ¿no? Después es muy necesario cobijarlo con esfuerzo y creo que el fútbol en equipo ayuda también a la sociabilización y obviamente también ayuda a la educación y evita justamente que muchos de nuestros niños y niñas terminan cayendo en caminos que no queremos. Has trabajado mucho en materia legislativa, una trayectoria amplia. Estás en un periodo como diputado provincial, pero anteriormente has tenido otras funciones legislativas y ejecutivas. Sí, estuve en el Congreso de la Nación, fui el primer diputado del interior del país en sumarse al Frente Renovador, y la verdad que uno no es tan grande, pero ya tiene una larga trayectoria. Fui diputado cuando era muy jovencito, compartimos. Sí, cierto. Y ahora, acompañando este proceso, digamos, de unidad del peronismo, pero con el desafío, ¿no?, de encontrar esa unidad en la diversidad y de tratar de responder ese paradigma que se había dicho que veníamos para ser mejores, lo cual de verdad que hasta ahora no sé si lo hemos logrado. Y trabajando mucho en un tema que creo que para la provincia es esencial, digamos, el tema del abordaje de la inseguridad. Somos una provincia atravesada por la violencia y la inseguridad. Desde el Observatorio de Víctimas de Delitos, desde la Comisión de Asuntos Penales, con algunos logros importantes. Creo que la Ley de Derecho y Garantía de Víctimas de Delitos y sus familiares vino a poner, un nuevo hito en el proceso penal que tiende justamente a equilibrar la balanza, ¿no? Esa era un poco la observación que se hacía, ¿no? Es decir, de pronto la idea o de la puerta giratoria, que es una crítica hacia la justicia, o que de pronto se desbalanceaba la situación en torno a una mirada, a ver, no sé si es demasiado garantista o de alguna forma que dejaba sin cobertura a los que habían sido víctimas o familiares de la víctima. Hay cuestiones que realmente incluso han sido reconocidas por los actores en las 5 audiencias que llevamos en todo el territorio provincial, por fiscales, por jueces, por defensores, que muchas veces se trataba peor a la víctima del delito que al delincuente, porque claro, la víctima lo que reclama es justamente lo que el Estado no le brinda, que es justicia. Y por otro lado, cuestiones que eran también muy difíciles de explicar, por ejemplo, que el Estado le garantizaba asesoramiento jurídico
y representación legal aquel que ha sido imputado de un delito lo ha cometido que aquel que ha sido víctima y que está en esa situación por la incapacidad del Estado. Primero, de garantizar seguridad; segundo, de terminar con la impunidad; y tercero, de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. La verdad que fue un camino de 2 años y medio de trabajo. Creo que se inició cuando yo personalmente hice una denuncia, que era que se liberaban presos condenados por delitos graves. Sucedió en el norte de la provincia, delitos tales como homicidio doblemente agravado, promoción de la prostitución de menores, abuso sexual, con la excusa del COVID y sin haber notificado a las víctimas, lo cual violaba una ley con la que yo también estuve trabajando, que fue la ley nacional, que fue impulsada por Sergio Massa, y eso llevó justamente a que se creara el Observatorio de Víctimas de Delito en el ámbito de la Cámara. Y en todos los contactos con familiares, yo tengo que agradecerle a Ezequiel Lowen, y a un grupo de familiares que han convertido el dolor en acción, que representan a esa gran mayoría. Fuimos entendiendo que necesitábamos una ley que hoy es una realidad. El día de mañana o el Ejecutivo la promulga o queda por promulgación ficta, que establece un recuento sencillo, ¿no? Pero va a permitir que las autoridades tengan la obligación de informar cuáles son sus derechos, porque como te dicen, o lo han dicho algunos familiares de víctimas, cuando vos te enfrentás a un delito como víctima, es como si te estallara una granada en la cara. Y es muy gráfico, porque eso significa no solo el daño que te produce, sino también el aturdimiento. Por eso es tan importante que se le exprese con claridad cuáles son las acciones que puede emprender. La posibilidad de que pueda declarar en su domicilio, de que pueda hacerlo de manera escrita, que pueda hacerlo a través de medios virtuales, que no tenga que cruzarse con el imputado en el ámbito de las audiencias, que los, podríamos decir, actores del proceso penal tengan que explicarle con conceptos simples que puedan ser entendidos en función de la calidad de la víctima, y a la vez que puedan actuar protegiéndola a la víctima, a los familiares y a los testigos, por ejemplo, no suministrando información personal que pueda exponerlo en situación de peligro, o cuando existen esas situaciones, casos de delitos cometidos por bandas criminales o delitos contra la vida o contra la integridad física, que tengan, o delitos de violencia de género, la responsabilidad y la obligación de actuar de manera inmediata para hacer cesar esa situación de peligro. Y ha establecido 2 aspectos que creo que son inéditos. Uno de ellos, la audiencia de impacto. El proceso penal tiene un punto cúlmine, que es la sentencia. Antes de la sentencia se escuchaba al fiscal y al defensor. Ahora los jueces van a tener que escuchar a la víctima so pena de nulidad, es decir, es obligación escuchar a la víctima y a las consecuencias dañosas que tuvo ese delito para esa persona, y establece también algo que es muy importante y que obliga a que se entienda la situación de la víctima, que es que todos los funcionarios intervinientes en el proceso, sea de los 3 poderes, que tengan relación con la víctima, tengan que hacer una capacitación para lograr la perspectiva de víctima. Así como fue la ley Micaela para la violencia de género, la provincia va a tener que formar a todos sus funcionarios para que puedan entender justamente cuál es esa situación por la cual están atravesados, ¿no? Aparte de brindarle asesoramiento jurídico, representación legal, asistencia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico y social. Con esta ley has logrado que el Estado cumpla un rol del cual estaba ausente. Ahora, viendo desde la perspectiva que también nosotros lo planteamos aquí con incluso los disparadores del padre Pepe Di Paola, el Estado tiene que promover políticas activas en lo social, en lo cultural, de integración, porque evidentemente, bien dice esta frase, ¿no? Entra un libro, disminuye el revólver, la violencia; entra una pelota, el deporte, disminuyen las adicciones. Claro, también esa es la otra cara. Son como, ¿no?, 2 caras
de una misma moneda, ¿no? También es cierto que esa cuestión social no nos puede, digamos, justificar en no actuar con contundencia respecto de, digamos, de la sanción del delincuente. Me parece, esto es como, Perón decía, por ejemplo, yo lo cito porque viene al caso, Perón decía, bueno, evidentemente la cuestión social se resuelve con trabajo. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos con aquel que está lastimado, aquel que está en situación de vulnerabilidad? Bueno, acción social directa, sin intermediaciones, que esto es lo que creo que hay que terminar, y con programas universales, digamos, ¿no? Que sea en función de esa situación. El trabajo es lo esencial. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Es decir, en el mientras tanto tenemos que ser muy duros con el delito. No podemos decirle a la mamá que le mataron a un chico, pobrecito, no sabía lo que hacía. Ahora, pensando en el largo plazo, claro, hay que tener una inversión social mucho más activa. Nosotros de verdad que creemos que la educación es un camino. Creo que hemos hecho en ese aspecto algunos aportes. Yo he sido promotor de la idea del boleto educativo gratuito. Creo que las políticas sociales tienen que ser, digamos, no podemos ya a 40 años del inicio de la democracia seguir con los bolsones. Me parece que había un instrumento que era la tarjeta de ciudadanía que hoy da, digamos, la verdad que yo no puedo entender que el ministro de Desarrollo Social no la haya aumentado. Hoy es una ayuda de 1.000 pesos. Que nadie puede creer que se puede dar ciudadanía a una persona. En materia de deporte, lo hemos charlado 1000 veces, es necesario un respaldo importante a las instituciones que trabajan en esa cuestión social. También hemos logrado sanciones, medias sanciones importantes en ese aspecto, sobre todo en una media sanción que tuvo el acompañamiento de todas las instituciones para que el Estado ayude y facilite a que las instituciones tengan los papeles en condiciones, clubes, vecinales, cooperadoras, asociaciones civiles, merenderos, que, bueno, cuando tratan de alguna manera reemplazar los vacíos del Estado y van a pedir trabajar junto con el Estado, le dicen, bueno, pero usted tiene que tener todos los papeles en condiciones, y eso significa tener libros, tener un balance de un contador, un abogado para regularizar una tierra. Bueno, eso no estaba contemplado y se ha logrado medida de sanción, está en el ámbito del Senado. Yo espero que rápidamente en ese aspecto el Senado pueda solidarizarse con esta situación que atraviesa a miles de instituciones y que son tan importantes para el desarrollo de esta promoción social que es necesario generar en el ámbito de la provincia. El balance legislativo da para seguir hablando porque has tenido una actividad muy intensa, satisfactoria por lo que estás señalando, resultados importantes, media sanción, consagración como ley. La verdad que realmente es muy valioso en tiempos difíciles, ¿no? Coyunturas económicas, sociales, políticas que son difíciles. Así que habrá tiempo para profundizar esto. Para el cierre, expectativas de cara a lo que es la situación del país. Sabemos tu vinculación, tu cercanía con Sergio Massa. Un mensaje. Se viene fin de año incluso, así que habría que darle esa... Bueno, prudente esperanza, ¿no? Prudente esperanza. Creo que aún los más... contrarios al espacio del Frente de Todos, reconocen el aporte que ha significado la inclusión de Sergio Massa en el gobierno, una mirada más amplia, que ha significado reconstruir el diálogo con los organismos internacionales, reconstruir una administración más racional, y creo que ese es su mayor aporte, y con una visión de la economía que no solamente significa renegociar la deuda que nos dejó el gobierno anterior, no es con el ánimo de señalarlo a Macri, pero esa deuda existió, ni digamos solo administrar de buena manera y de manera eficiente los recursos, sino también apostar al sector productivo y apostar al sector que genera riquezas en la Argentina, protegiendo sobre todo a la clase media. Creo que Sergio ha ganado autoridad en su paso por
por el Congreso de la Nación. Creo que la provincia, así como muchas veces hemos reclamado la ausencia de federalismo, creo que se ha visto beneficiado también por su incorporación, pagando la deuda histórica que existía, que hoy es, hoy es un hecho, a partir de la firma del convenio con el gobernador, y también con el dólar soja, que si bien es cierto que ha surgido como una necesidad de fortalecer los recursos del Estado Nacional en materia de divisas, también es cierto que ha significado un enorme ingreso de recursos a nuestra provincia. En el primer dólar soja, mes de septiembre, se liquidaron más de 3.700.000 toneladas y cada productor o acopiador tuvo 20.000 pesos más, un valor superior al valor de mercado de 20.000 pesos, lo cual significó un ingreso a la provincia de 70.000 millones de pesos o más de 70.000 millones de pesos. Bueno, uno diría, bueno, pero si yo no tengo soja, ¿en qué me beneficio, no? Pero esto ayuda a la economía de Santa Fe porque el que tiene soja, bueno, invierte en maquinaria agrícola, invierte en vehículos, invierte también en la cuestión inmobiliaria, invierte y tiene más para consumir y eso mueve la economía provincial. Así que yo creo que con prudente optimismo y esperando, bueno, que el año que viene, digamos, las disputas políticas no enrarezcan nuestro rol de administradores de una crisis, ¿no? A veces es difícil pedirle esto a todos los sectores, pero creo que hay una gran parte de la política que entiende esto y que creo que con ello se puede construir políticas de Estado para el gobierno que está, para el gobierno que viene y para, en definitiva, dar respuesta a una ciudadanía que está esperando respuesta y con legítimo derecho. Oscar Cacho Martínez, muchísimas gracias, un gusto que hayas estado aquí en El Gran Encuentro. Un gusto y un saludo enorme a los televidentes.